Públicos y de grandes sumas de dinero, hablemos de la cultura del moche, que no es exclusiva de un solo partido. ¿De qué se trata? Bueno, está aquí en el estudio y le doy la más cordial bienvenida a Ricardo Corona. Él es abogado general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Muchas gracias. Un gusto, Héctor. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues como sabes, el contexto que actualmente tenemos de desconfianza que se ha generado en la ciudadanía, pues algo que tú has mencionado mucho, el mal manejo de los recursos públicos, nos han mandado esta alerta en rojo de que el origen de mucho de esto está en la asignación, en la distribución, en las condiciones, en cómo se reparte ese recurso público. El antecedente, bueno, se gesta en que en 2016, cuando el Ejecutivo Federal presenta la iniciativa de presupuesto de egresos a la Cámara de Diputados, para que ésta a su vez haga las observaciones, sugerencias de modificaciones, regrese el proyecto y se apruebe en sus términos, digamos, ese es el proceso, ¿no? Sin embargo, ajeno a este proceso que está en la Constitución, la Cámara de Diputados excedió sus facultades, distribuyó recursos que no tenía que distribuir en la manera como no tenía que hacerlo, y esto evidentemente afecta a los rubros de educación, medio ambiente y salud. Digamos que agarra un paquete de recursos y lo manda a un paquete que se llama Ramo 23. Que dicho sea de paso, las características principales de este ramo 23, que es el vinculado a los moches que mencionabas, es que parece ser el rubro de la opacidad y discrecionalidad en el manejo de recursos. Ha sido muy observado por la auditoría. Este recurso que se transfiere más o menos fue por 38 mil millones de pesos, lo cual pues no es menor. Así es. Y evidentemente, pues para dimensionarlo estamos hablando que es como el presupuesto para unas 18 auditorías de la Federación. Pero peor aún, Héctor, estos fondos que se crearon se repiten, ya estaban. Principalmente me enfoco en temas de seguridad y fortalecimiento municipal. Ya estaban, no obstante, volvieron a crear otros y los mandaron al ramo 23. Ahora, esto generó, del IMCO y otras 3 organizaciones, armamos una estrategia para un amparo que se llama el amparo contra estos moches. Entendido evidentemente como un espacio a la discrecionalidad y la opacidad en el manejo de los recursos federales. Y aquí es donde empieza el drama, digamos, de acudir a la justicia, de tratar de agotar los recursos a partir de los cuales el ciudadano pueda hacer valer sus intereses legítimos que tiene para saber qué pasa con esta afectación a derechos humanos, ¿no? Tras 7 meses del proceso, desde que se presenta el amparo hasta octubre que se emite la resolución, pues se presentaron recursos para retraso de la justicia. El juez justifica su ausencia académica por un momento. Entonces, esto patea el bote, procesalmente hablando, y nos manda la resolución hasta octubre. Básicamente no se da el amparo. Pero lo más interesante, Héctor, es que además de esos 7 meses de un presupuesto anual que estamos hablando, que ya casi vence el plazo del presupuesto, el juez dice, mira, hay actos que la autoridad puede hacer y no hacer. La sentencia de amparo es relativa. Si tú presentas el amparo, a ti se te concede el amparo. Sí. Por lo tanto, si yo te concedo el amparo, iría en contra de estos principios, por lo tanto no te lo concedo. Esto sin meterse al fondo del análisis del problema de derechos sociales que se está afectando. Esos 38 mil millones de pesos que están afectando a educación, salud y medio ambiente, no se abordó en ningún momento ese fondo del problema. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Cuál es el siguiente paso que estamos buscando? Pues atacar ese amparo. Sí. Sin embargo, ya estamos con el tiempo encima, no obstante que ya acabó el plazo del presupuesto de egresos 2017 y creemos que el riesgo inminente que podríamos tener para esta revisión, que sería a tribunales colegiados, para que a su vez se mande a la Corte y la Corte atraiga este asunto y se genere un precedente que para el siguiente presupuesto pues ya no haya esta discrecionalidad en el manejo de los recursos. El riesgo que tenemos es que es un presupuesto que se combate, 2016, estamos a 1 mes y medio de que cumpla el plazo y pues nos quedemos sin materia. Como consecuencia, ¿qué sucede? Pues vamos a seguir viendo esa pasarela de diputados y de gobernadores gestionando sus moches, sus recursos, a partir de este tipo de fondos que, insisto, permiten discrecionalidad y opacidad en su distribución. Es decir, para el próximo año seguiremos viendo esto. Así es, ¿no? Así es. Eso es lo que estamos viendo, porque al final esta justicia que no fue pronta ni expedita y que no se metió al fondo del asunto, no nos está dando un argumento de análisis que pudiera o no resolver el conflicto de fondo que estamos planteando. Es increíble, Ricardo, y tú como conocedor de las leyes mexicanas lo sabes, que cuando son recursos públicos, recursos de todos los mexicanos, y que los propios legisladores saben que pues no son lo suficientemente transparentes en este manejo, pues no podamos definir todos a través de ustedes, ¿no?,
que esto debe tener, bueno, debe tener un hasta aquí, debe tener un alto y se debe de conformar de distinta manera, ¿no? Es increíble que todavía casi se le esté suplicando y estén gastándose recursos, tiempo, ¿no? Horas, hombre, en fin, para poder solicitar transparencia y justicia. Sin duda me parece que sobran los ejemplos a partir de los cuales se muestra el mal manejo de recursos públicos. Tú lo acabas de comentar en la cápsula anterior y me parece que aquí una de las principales reflexiones es tenemos que fortalecer los mecanismos a partir de los cuales públicos y privados tengamos acceso a estos ejercicios de corresponsabilidad. El quehacer gubernamental necesita argumentos de legitimidad y hoy no los tenemos porque estamos viendo una opacidad en este tipo de gasto público que, insisto, no es menor el número de ejemplos que tenemos en el día a día. Sí, y los sectores que conforman este gobierno o el aparato de Estado, que estoy hablando de legislativo, pues tampoco ayudan. Nosotros pensábamos en algún momento que la relevancia de este asunto que involucraba por una parte el actuar del Ejecutivo Federal, el Congreso y la Corte, bueno, el Poder Judicial, evidentemente, sí. Pensamos que dada esta relevancia, pues iba a tener un mayor impulso, como en su momento lo fue el amparo ISR, en el cual se concedía un beneficio fiscal a las entidades, que tuvo efectos y que, digamos, se dejó de hacer esa práctica. Pues teníamos, digamos, el pronóstico de esa ruta también en el proceso. Lamentablemente, pues el amparo simplemente se negó, no se entró un análisis de fondo. Pero es que el tema del ISR, ahí entró la parte de la iniciativa privada, ¿no? Un sector importante empresarial que empujó, que obligó prácticamente y que los obligó, ¿no? Sin duda. A determinar. Aquí hace falta eso, hace falta ese empuje. Ustedes lo están llevando a cabo, pero hace falta más fuerza para empujar esa puerta. Impulsar la corresponsabilidad social para... Sí, claro. Sí. Bueno, seguiremos platicando de esto. Ricardo, muchas gracias. Un gusto. Toda la información, me imagino que en la página del IMCO. Por supuesto, en la página del IMCO, www.imco.org.mx. Muy bien. Ricardo, muchas gracias. Un gusto. Hasta la próxima. Como cada día.